Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Zapata, presidente del COE Nacional. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, mi querida Gisela. Siempre es un honor hablar con ustedes. Un saludo cariñoso a toda la audiencia. Juan, el pasado viernes una serie de aglomeraciones se registraron, sobre todo en el centro norte de Quito, y toda la avenida de los Chiris. Se generó alarma en las redes sociales, se viralizaron videos de grescas, violencia, daño a la propiedad pública como privada. Le digo una cosa sinceramente. La avenida de los Chiris ha sido tradicionalmente en fiestas de Quito un lugar de concentración, de desmanes, de ponerse a libar sin autorización. ¿Por qué razón no se tomaron las debidas precauciones por parte de las autoridades? Bueno, querida Gisela, muchísimas gracias. Creo que el mismo alcalde lo decía ayer en la sesión solemne, se superó la capacidad de control que tenían ahí las instituciones metropolitanas, ¿no? La gran cantidad de personas que llegaron, sí, efectivamente eso ocurrió y después se tomaron los correctivos hasta el punto que el sábado y el domingo ya no tuvimos inconvenientes, pero no debemos hacerle que todo el tema pase por el control, porque es muy difícil que así se saque toda la policía, todo el ejército, todas las instituciones municipales, tengamos la capacidad de respuesta si no existe una perfecta corresponsabilidad ciudadana. No podemos ya después de 21 meses decirle a la ciudadanía que eso no se puede hacer, no solamente en el tema de las agresiones a la propiedad privada, que eso es reprochable y no se puede permitir, sino en el tema sanitario, ¿no? Este es un indicador bastante negativo quizás para lo que pueda venir tanto en Navidad como fin de año. No olvidemos que el Ecuador necesita una reactivación, pero una reactivación ordenada, y esto le hace un flaco favor justamente a aquellas familias que esperan estas fechas para poder reactivarse. Entonces, sí. El tema de la salud, quiero esperarme un poquito para conversar, pero quiero aclarar este tema de los problemas y los desmanes que se dieron, sobre todo los actos de violencia que vimos, ¿no? Porque sí, es importante, también nos va a pasar factura después en la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero el tema de violencia me preocupa sobre todo porque obviamente veníamos de un confinamiento, Juan, y que sabíamos que de cierta forma esto podría irse de las manos, porque obviamente se pensaría que las autoridades hubiesen podido prevenir ese escenario que iba a venir con las fiestas de Quito, sobre todo que eran las primeras fuera del confinamiento. A ver, aquí hay dos cosas. Lo primero, miremos lo que ocurrió el año anterior. El año anterior estábamos en un estado de excepción y el COE Nacional podíamos tomar nosotros las decisiones y así lo tomamos. Y recuerden ustedes que fechas como Navidad, fin de año y obviamente no hubo ni siquiera fiesta de Quito, mantuvo y nos permitió tener un oxígeno en enero. Sin embargo, hoy tenemos que entender que estamos en norma ordinaria en donde las competencias municipales son sumamente claras y nosotros no las podemos asumir. Sin embargo, recuerden también, mi querida Gisela, hicimos un COE nacional en donde solicitamos la presencia del señor alcalde y el COE metropolitano. Ellos accedieron a muchos de los exhortos que nosotros hicimos, suspendieron varios eventos que se consideraban de riesgo, especialmente en el tema del Bicentenario, con una agrupación internacional. Es decir, ese sentido es lo que más podemos hacer, o sea, no podemos hacer más que eso. Sin embargo, también hay que reconocer que los eventos municipales tuvieron control, aforos, hubo buen comportamiento, pero yo en ese sentido de las Chiris, efectivamente creo que nadie esperaba una reacción de ese tipo, y si alguien lo esperaba y no tomó las decisiones, bueno, habrá que preguntarles por qué, y nosotros somos respetuosos de las competencias y de quienes tienen que ejercer la acción de control. Sin embargo, creo que se ajustó eso. El sábado ya no tuvimos problemas, el domingo tampoco, pero vuelvo a insistir, mi querida Gisela, no pasa solamente por poner la crisis sanitaria en los hombros de los COEs, ¿no? Yo creo que el principal actor es la propia ciudadanía, y de hecho en redes, porque no podemos generalizar, fue un sector de la población, en redes creo que la población misma juzgó de manera muy fuerte estos desmanes que lastimosamente se dieron, ¿no? ¿Cuál es el balance a esta hora de las fiestas de Quito? Bueno, nosotros hasta el último corte tuvimos 12.155 alertas, es decir, llamadas del 911, tuvimos un crecimiento del 29% respecto al año anterior, 10.624 emergencias, hay un 26% de crecimiento, tuvimos 433 aglomeraciones, 1.385 fiestas, escándalos 1.181 y 328 lastimosamente también
eventos por violencia intrafamiliar, muchos, el 73% de la articulación de emergencia se ha dado por seguridad ciudadana y orden público. Eso da la pauta de que tuvimos mucho inconveniente en el espacio público, obviamente con alteraciones del orden, con riñas, con escándalos. Y eso quizás es lo que reflejan las fiestas, pero hubieron dos escenarios, ¿no? El del viernes y ya el del sábado y domingo, que tuvimos menos inconvenientes. Y del escenario que fuimos testigos los ecuatorianos a través de las redes sociales, en donde se vio violencia, atentados contra el bien privado, agresiones físicas espantosas, ¿se registraron detenidos? Bueno, la Policía Nacional entiendo que dio el balance el día de hoy, porque claro, cada quien tiene su competencia. Nosotros lo que hacemos es articular la emergencia, pero ya las detenciones los realiza Policía Nacional, y también las sanciones por el mal uso del espacio público, la Agencia Metropolitana de Control y la Secretaría de Seguridad. Entiendo que en este día deben haber habido detenciones, pero no tengo el numérico oficial, ¿no? Pensé que sabía, sí sé que no es de su competencia, pero pensé que estaba al tanto por el tema de la seguridad, pero entiendo que no habían detenidos hasta, por lo menos el sábado, no habían detenidos de las agresiones del día viernes. Pero en todo caso, lo que sí es su competencia es el tema del COVID, de cómo manejamos estas aglomeraciones. Según le escuchaba yo a la epidemióloga Catalina Yepes, que incluso es exconsejera de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que estos hechos que vivimos durante el fin de semana y el feriado tienen un nivel de riesgo muy alto de contagio de COVID-19 por las aglomeraciones. Dijo que la situación epidemiológica se va a agravar en unos 15 días y remarcó que es muy probable que se produzca un aumento de los contagios. Y estamos frente a una variante nueva, la Omicron, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones de la curva de contagios para las próximas semanas? A ver, nosotros teníamos 1.700 casos semanales, ¿no? A nivel nacional. Eso era la curva que se estaba viniendo. Tuvimos un crecimiento del 6% en la positividad al 9%. La tasa de exceso de mortalidad se mantenía en buenos números, que era el 2%, prácticamente ya estamos cerca a lo que teníamos antes de pandemia, y la capacidad hospitalaria, pese a la reducción que se tuvo, porque obviamente al tener un extraordinario plan de vacunación nos dio muy buenas cifras epidemiológicas, y muchas de la capacidad, tanto en UCI como de hospitalización, se dieron para otras patologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de hospitalización, más de un 50% se redujeron para otras patologías. Si teníamos 3.500 camas, se estaban trabajando con 1.300, y por ejemplo las UCI en Guayaquil, que se tenían 90, se bajaron a 22. Entonces eso lo hemos venido mirando. Hoy nos preocupó bastante los datos que daba el IES del Quito Sur, en donde semanas anteriores estaban con promedios de entre 30 y 50 pacientes diarios por temas respiratorios. Ahora estamos teniendo más o menos 117 a 119 pacientes. Es decir, hay una clara demanda de servicios hospitalarios. El día jueves vamos a citar un COE nacional donde vamos a estar analizando justamente estas cifras. No olvidemos que hubo ya una experiencia con la Delta, ¿no? Creo que el Ministerio de Salud realizó un trabajo extraordinario en el manejo de la Delta, haciendo el seguimiento activo de casos, los cercos epidemiológicos, sobre todo las secuenciaciones, y la sospecha y la confirmación lo hizo el MSP, hasta el punto que nos pidió tomar decisiones fuertes en el oro, pero eso permitió que el país entero no sienta el ingreso de la Delta, que a muchos países lo confinaron. En este caso es exactamente lo mismo. Hemos tomado medidas preventivas, tanto en el tema de aeropuertos, el tema de la frontera se postergó también el tema educativo. Es decir, desde lo que nos corresponde a COE hemos actuado, hemos hecho exhortos a los COEs cantonales, algunos han acatado, hay que agradecer a Quito, Guayaquil, otros no se han manifestado. Es la manera que tenemos que seguirnos preparando. Ahora, Juan, usted ha dicho que el jueves... No es que no va a llegar, lo que queremos es que llegue lo más tarde posible y tengamos respiros en capacidad hospitalaria, ¿no? Ahora, usted ha dicho que el jueves se vuelven a reunir el COE nacional para analizar la situación hospitalaria en el país y de la nueva variante. ¿Esto podría determinar que se vienen los feriados de Navidad, Año Nuevo? Obviamente eso también implica un riesgo de aglomeraciones. ¿Se podría pensar de que se pongan nuevas restricciones, que tal vez hablemos de un posible inicio de año con mayor restricción o incluso confinamiento?
Bueno, nosotros las decisiones que primero, Gisela, el COE Nacional está en sesión permanente, ¿no? Las mesas están trabajando, lo que sí hacemos ya es ya una reunión de plenaria con todos los líderes de mesa, que son los señores ministros, AME, Congope, Cruz Roja, para examinar justamente lo que las mesas nos tengan que entregar y tomar ciertas decisiones en lo que compete al COE Nacional, decisiones directas, en lo que compete a los COEs cantonales, exhortos. Las cifras que tenemos en este momento no nos dan como para pedir un estado de excepción, porque recordemos que la Corte Constitucional requiere de informes técnicos que sustenten la toma de un estado de excepción. No tenemos un crecimiento explosivo de contagios, de fallecidos, Dios quiera que eso se siga manteniendo. Por lo tanto, yo no creo que ese sea el camino a seguir. Lo que sí habría que solicitar es medidas. Por ejemplo, fin de año, por lo general los viajes se van a la playa, la ciudadanía, miles de personas, entonces hay que pedirles a los GATS de los ejes costeros que generen aforos, que generen horarios, que generen control del uso del espacio público. Yo creo que hay que regular también los aforos en centros comerciales, en bares, en centros de diversión nocturna, en discotecas. ¿Reducir esos aforos? También llegan. ¿Para las siguientes fiestas? Estos aforos son competencia de los GATS. Nosotros lo que hicimos es una sugerencia al 50%, pero muchos lo han tomado, otros no lo han hecho. Obviamente no podemos hacer más. Por eso mismo, Gisela, y eso es importante, hemos solicitado ya públicamente que Ecuador ya necesite esta ley de pandemia, ¿no? Que ya la Asamblea lo viene tramitando desde hace algunos meses y ojalá ya sea una realidad, porque mire, la pandemia continúa y estas variantes nos hacen entender que esto va a seguir. Así que necesitamos una ley que nos permita trabajar de mejor manera, porque con norma ordinaria es muy difícil trabajar con 221 voluntades en decisiones que pueden ser distintas en el país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, para los próximos días van a tomar algún tipo de medidas, algún tipo de exhorto a la ciudadanía. Es importante, creo yo, que hay que recordarle a la ciudadanía lo que estamos viviendo y las posibilidades de que las cosas no nos vayan tan bien como usted lo ha dicho, hay hospitales en que se ha triplicado el número de personas no unidades de UCI, entiendo, según usted me dice, sino que han visitado hospitales por temas respiratorios. Sí, y sobre todo, Gisela, hay que también, a veces la memoria es frágil, no olvidemos lo que pasó el año anterior, en donde en un feriado de febrero, usted recordará con decisiones absolutamente inentendibles de algunos COEs cantonales, aperturaron lugares que debían todavía estar cerrados por cautela y eso nos llevó a un confinamiento en abril. Claro que no teníamos el mismo escenario de hoy de esta vacunación, que vuelvo a insistir, el país debe aplaudir de pie. Sin embargo, esas decisiones a veces nos pueden generar complicaciones, por lo tanto, las incivilidades son directamente relacionadas con el número de contagios y ahí viene el accionar adecuado, sensato, mesurado de la comunidad. Así que nosotros de ley tenemos que emitir exhortos o decisiones para el tema de estos feriados. No podemos continuar como ha estado, mucho más aún si hemos tenido un indicador como lo que ocurrió el viernes anterior, y eso lo trataremos lo más seguro el jueves, con la finalidad de que los mismos GATS tengan atención y también quienes están involucrados en el sector turístico también puedan prever. Yo lo que sí quiero es que nosotros estamos en la línea de una reactivación ordenada, por eso le pedimos a la ciudadanía que pensemos en esas miles de familias que necesitan trabajar y reactivarse, y por ellos hagamos las cosas con esta nueva normalidad. Sí se puede hacerlo, contando con medidas y protocolos, ¿no? Creo que tampoco estamos viendo muy claramente las cosas. Hay países que están poniendo restricciones mucho más duras por el tema de la nueva variante Omicron. Aquí en el país todavía no la hemos detectado, pero eso no quiere decir, Juan, que no la tengamos entre nosotros. Bueno, nosotros ya tenemos la confirmación de Chile y Argentina. Exacto. Oficialmente el país no tenemos data científica o evidencia científica de que esté la Omicron en territorio ecuatoriano, pero como lo decíamos, Gisela, no somos una cápsula, va a llegar la Omicron acá. Por eso tenemos que ser absolutamente conscientes de que es una variante. Esto, de acuerdo al dato que daba el Ministerio de Salud en la plenaria del COE, 32 veces más rápida de contagio que la Delta, y eso es lo que preocupa, porque cuando tenemos una velocidad de contagio, obviamente nos puede complicar la capacidad hospitalaria. Por eso la recomendación a la ciudadanía, por favor, hay que irse a vacunar. En este momento tenemos el 72% de la población ecuatoriana mayor de 5 años vacunada. Ese es un número muy alto
inclusive a nivel mundial y de la región, pero tenemos que seguirnos vacunando para conseguir esta inmunidad de rebaño, y aún así vacunados debemos entender que no estamos 100% garantizando el que no podamos ser contagiados, pero sí minimiza el riesgo de utilizar una UCI o de que la situación de salud se complique. Así que esperemos que la ciudadanía siga vacunándose y sobre todo se siga cuidando. Yo le agradezco muchísimo por las recomendaciones y por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Giselle. Un abrazo. Una buena tarde. Agradecemos a Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.